Esto es un medallón con un botón para pulsar en caso de accidente o enfermedad. Algo tan sencillo hace que más de 6.000 mayores en Galicia puedan vivir solos, tener autonomía y sobre todo la tranquilidad de saberse atendidos. Con la crisis demográfica que sufre Galicia, donde el 22% de la población tiene más de 65 años, cobran especial relevancia sistemas de teleasistencia domiciliaria como este. Lleva en funcionamiento 13 años y el tipo de usuarios ha ido cambiando. Buenas tardes. En caso de emergencia, tanto los usuarios como su círculo más cercano saben que al pulsar ese botón la atención es inmediata. Un sistema que aporta tranquilidad a muchos mayores que viven solos, pero también a familiares que no pueden cuidar de sus ancianos durante todo el día. Enseguida les enseñamos cómo funciona, pero queremos que conozcan también otros hechos, otras historias, como la de 8 rumanos que vivían esclavizados por compatriotas. Una red de tráfico de personas que operaba en Arteixo. Esas 8 personas han sido rescatadas en condiciones físicas deplorables. Recibían €1 al día para sus gastos y les alimentaban con comida para perros. También les hablaremos del sector de la automoción. Hace ya tiempo que ha puesto sus ojos en la energía solar y necesita un reflejo práctico y eficiente en la vida cotidiana de los conductores. Conseguirlo es el trabajo al que se dedica una investigadora del Centro Tecnológico de Automoción de Galicia en Porriño. Y un día más, Egipto pide el cambio, secundado en este caso por Barack Obama. El presidente de los Estados Unidos ha vuelto a trasladarle a su homólogo egipcio que la represión y la violencia no ayudarán a resolver la situación. Por su parte, Mubarak hace oídos sordos al clamor popular que pide su renuncia. Mientras se reúne con los ministros de su nuevo gobierno, la plaza de Tahrir es un día más el símbolo de la oposición. Captaban a ciudadanos rumanos con problemas económicos y les ofrecían empleo en España, pero una vez aquí los esclavizaban. La Policía Nacional ha desarticulado en Arteixo una red de tráfico de seres humanos. Han sido rescatadas 8 personas que se encontraban en condiciones físicas extremas. Los presuntos explotadores eran también rumanos. A sus compatriotas les retenían la documentación y les obligaban a trabajar en la construcción. Esta es una de las 5 viviendas donde los tenían retenidos. Según fuentes de la investigación, los secuestrados recibían tan solo €1 al día para sus gastos. También se cree que la abundante comida para perros localizada en el interior del piso formaba parte de su dieta. Esta operación es el resultado de una larga investigación de la Brigada de Extranjería de la Policía Nacional de A Coruña. Hasta el momento hay 6 detenidos, entre los que se encuentran menores. Se les imputa un delito de tráfico de seres humanos y detención ilegal. Bueno, siempre he sospechado de que algo existía, lo que nunca lo llegué a saber. Porque esta gente era mucha movida la que había, ir y venir de gente, yo lo único que siempre he llegado a pensar, bueno, que aquí que les daban de comer y, bueno, que les daban de comer a mucha gente. También en Arteixo, este colegio ha sancionado a una alumna musulmana por negarse a quitarse el velo dentro de clase. El centro la ha castigado negándole el acceso a las actividades extraescolares y a las excursiones. La dirección del colegio ha entendido que la niña de 11 años incumplía las normas de su reglamento interno por el que los alumnos no pueden llevar dentro del aula gorras, boinas o pañuelos. El padre de la menor ya se ha reunido con el equipo directivo para intentar que le retirasen el castigo a su hija porque aseguró no entenderlo. En la actualidad, la decisión sobre permitir o no a los alumnos llevar la cabeza tapada en clase depende del consejo escolar de cada centro. Una persona de 74 años ha fallecido esta mañana en un accidente de tráfico en Vedra. El coche en el que viajaba de copiloto se ha salido de la vía y ha caído por un pronunciado desnivel. El accidente ha tenido lugar cerca de la vía de tren sobre las 10 de la mañana. El conductor del coche, de 77 años, como decíamos, ha resultado herido grave. La Guardia Civil investiga las causas por las que ha perdido el control del vehículo y ha acabado cayendo por una altura de unos 5 metros. Los vecinos se quejan de que esta carretera fue ampliada en los últimos tiempos, pero que el puente hace efecto embudo y que no está debidamente señalizado.
El 22% de la población gallega, más de 600.000 personas, tiene más de 65 años. La esperanza de vida ha ido creciendo con el tiempo hasta situarse entre los 78 y 85, pero con la edad surgen nuevas necesidades relacionadas con la salud y la autonomía personal. Desde hace algo más de una década, el servicio de teleasistencia de la Cruz Roja responde a esta demanda. El método es sencillo, un botón que el usuario pulsa en caso de tener algún problema. A día de hoy, más de 6.000 personas lo tienen al alcance de su mano. Hay muchas razones para esto, pero una es fundamental. Por la tranquilidad. Y por la tranquilidad que tienen mis hermanos también. El servicio de teleasistencia de la Cruz Roja proporciona a personas como Carmen la certeza de que ante cualquier problema estarán atendidas. El dispositivo se activa tocando un botón y es fundamental en caso de accidente doméstico, pero también sirve para escuchar una voz amiga en momentos de soledad. Desde hace unos años también ayuda a conciliar la vida laboral de las familias con las necesidades de sus mayores. Ya tenemos a una persona también entre 65 y 80 años y que a veces vive con una hija o con un familiar y necesita el servicio pues para que esta persona pueda trabajar y la persona que está en su domicilio esté tranquila, pues si le pasa algo, se encuentra mal, se cae o simplemente pues un poco para poder charlar con alguien de vez en cuando. La teleasistencia puede solicitarse directamente en la Cruz Roja y en algunos casos a través de los servicios sociales municipales. En función de la renta del usuario puede ser gratis o tener un importe casi simbólico. Quienes como Carmen disfrutan de este servicio lo tienen claro. Yo desde luego animo a todas las personas que están solas, que soliciten el teleasistencia. La tranquilidad y la autonomía de 6.200 gallegos dependen a día de hoy de este servicio. Los dos últimos detenidos en la operación Orquesta, el concejal de Obras de C y el alguacil de Mazaricos, pagaron ayer su fianza. Están en libertad como otros 9 detenidos por este caso. El alcalde de C, Ramón Vigo, fue el que tuvo que abonar la fianza más alta, de 29.000 euros. Entre concejales, alcaldes, funcionarios y empresarios se reparten imputaciones por cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental o prevaricación. Hoy intentamos definir en qué consiste cada uno de esos delitos. Pues en ofrecer o en dar un dinero u otra cosa, no tiene por qué ser un dinero, a una autoridad pública o a un cargo público para conseguir de él que haga algo por nosotros. Puede ser ese algo ilegal o puede ser legal. En que yo, por ejemplo, venda las influencias que tengo para obtener algo. Consiste bien en una acción o bien en una omisión dentro del cargo de esa persona y a sabiendas de que es injusta. Utilizar el dinero que es público para fines que no le son propios y con intereses particulares, bien sea para nosotros, bien sea para terceros. Esta mañana la niebla ha vuelto a cubrir Santiago y de nuevo se han producido desvíos. El avión que debía haber llegado a Compostela a las 10:15 desde Madrid ha tenido que ser derivado al aeropuerto coruñés de Alvedro. Lo mismo ha sucedido con el vuelo de vuelta. No ha podido despegar desde Lavacolla y los pasajeros han sido trasladados hasta Coruña para viajar luego a Madrid. Galicia ha perdido en los 2 últimos años más de 6.000 afiliados agrarios a la Seguridad Social, la mayoría de ellos en Lugo. La cifra asciende hasta las 16.000 personas menos en los últimos 5 años. Según Jóvenes Agricultores, la situación es límite para los agricultores y ganaderos, sobre todo por la subida de los precios de los piensos en los últimos tiempos. La Guardia Civil vigila de forma permanente la casa de José Carnero en Sober. Con esta medida, ordenada desde la Fiscalía, se quiere prevenir posibles incidentes derivados de la conducta de Ochucan, tras haberse declarado en La Voz autor del asesinato de Pilar Palacios. Después de varios días en el centro de la atención mediática y con una crisis nerviosa de por medio, se teme lo que pueda ocurrirle. Y la Policía Nacional mantiene activa la búsqueda de los individuos que esta madrugada intentaron robar en una sucursal de la Caixa en la parroquia viguesa de Beade. A las 5 de la mañana una llamada alertó a las fuerzas de seguridad de la ciudad olívica de que unos individuos con pasamontañas intentaban entrar en la entidad. Cuando las dotaciones policiales llegaron al lugar de los hechos, ya no había nadie. Vamos a continuar hablándoles del sector de la automoción. Para gastar menos en gasolina, una buena alternativa sería un coche propulsado solo con energía solar. Todo un reto. A día de hoy falla su aplicación real porque su autonomía, su funcionamiento, es solamente de unas pocas horas. Hay que recargar la batería. Pero una investigadora del CETAG en Porriño ha decidido dar el primer paso hacia un uso efectivo de la energía solar.
¿Cuántas veces se han quedado sin batería por dejar encendidas las luces del coche? O todavía peor, ¿qué dicen de esos días de verano en los que nos quedamos sin aire al entrar en el vehículo y tocar el volante nos parece toda una misión imposible? El panel solar desarrollado por esta ingeniera viguesa nos da la solución. El panel solar lo que va a hacer es alimentar luces, aire acondicionado, de forma que no tengas que tener el coche encendido para realizar ciertas funciones, ni tirar de la batería. Alimentado por la energía solar, ese techo de células fotovoltaicas nos permite dejar encendidas las luces interiores o el aire acondicionado aun cuando el vehículo está apagado y, lo que es más importante, permite hacerlo sin limitaciones de tiempo. Pero ¿qué pasa cuando el sol brilla por su ausencia? En días nublados no habría problema porque sigue habiendo intensidad lumínica. En días, de noche, lo que habría que hacer es almacenar la energía que se genera durante el día en baterías. Además, su elasticidad hace que este nuevo panel solar no entienda de límites. Los modelos que ya están en el mercado se basan en un sustrato de vidrio. Este tipo de paneles son como tela, son absolutamente moldeables. Entonces, no nos veríamos limitados por la imaginación del que vaya a crear el coche. El proyecto, financiado por los fondos FEDER y el Ministerio de Innovación, se encuentra todavía en una primera fase de pruebas a pequeña escala, aunque los resultados ya son muy positivos. Estamos realizando pruebas sobre probetas muy pequeñitas, con el material de lo que sería el techo y encima el panel solar. Ahora solo es cuestión de tiempo que algún día podamos disfrutar del sol como combustible gratuito y ecológico. El ministro de Fomento, José Blanco, ha vuelto a criticar esta mañana al Gobierno de la Xunta por el catálogo de medicamentos. Ha dicho que la medida adoptada por el Ejecutivo gallego quiebra el derecho de igualdad. Blanco ha participado en un foro de sostenibilidad y urbanismo celebrado en A Coruña. Durante su intervención aseguró que el presidente de la Xunta solo está, según palabras textuales, contando milongas sobre este asunto. Ha recordado también que Feijóo empezó con los libros de texto y ahora le toca el turno a los medicamentos. Le ha acusado además de intentar dinamitar uno de los principios fundamentales, como es el derecho a la salud. La Asociación de Escritores en Lengua Gallega pide que se paralice la construcción de la Cidade da Cultura. Los autores lamentan que la Xunta de Feijóo no tenga un proyecto definido y acusan al Ejecutivo de gastar en edificios lo que se debería invertir en cultura gallega. Que non se construyan novos edificios até que non haxa proxectos viáveis, sostíveis e economía para poder facelos. Non se pode, pola Cidade da Cultura, retirar ningún euro da Consellería de Cultura. En nuestro repaso internacional seguimos hablando de Egipto. Ahora Obama insiste en un cambio inmediato. El presidente de Estados Unidos ha querido volver a enviar un claro mensaje a Hosni Mubarak. Lo que hay en juego en Egipto no se resolverá mediante la violencia o la represión. Mubarak se ha reunido ya con los ministros de su nuevo gobierno, mientras la revuelta popular que reclama su renuncia entra en su 12ª jornada. Se trata de la primera reunión del presidente con los ministros desde la destitución del anterior gabinete. Entre tanto, la población resiste en la plaza Tahrir. Durante la noche ha habido enfrentamientos, pero no tan violentos como los de días anteriores. Y en la península del Sinaí, un gasoducto que conducía gas de Egipto a Israel y Jordania ha explotado. Las autoridades apuntan a un posible sabotaje por parte de islamistas que aprovecharían el descontrol en el país para boicotear el suministro a Israel y dañar así su política energética. Más del 20% de la energía israelí procede del gas egipcio. La que se resquebraja por momentos es la economía egipcia, a un ritmo de 310 millones de dólares diarios en pérdidas. Multiplicado por más de 10 días de protestas, alcanza ya una cifra desorbitada. De país más estable de Oriente Próximo ha pasado a ser un auténtico caos en el que bolsa, bancos y empresas se han visto obligados a cerrar. Pero Mubarak ya ha anunciado que tratará de reactivar la economía del país con la apertura este lunes de las entidades bancarias. Después de sus correspondientes derrotas, Almería y Español se enfrentan a las 5 de esta tarde con la esperanza de conseguir 3 puntos para acercarse a Europa unos o alejarse del descenso los otros. A las 6 el Mallorca probará el subidón de Osasuna en Pamplona. Los rojillos tienen el ánimo por las nubes tras batir al Real Madrid. Zaragoza y Racing necesitan como el agua los 3 puntos para salir de la zona roja.
San Mamés será el escenario del duelo rojiblanco entre el Athletic y Sporting de Gijón, dos equipos que quieren mejorar la imagen irregular de la primera vuelta. A las 8, Villarreal-Levante, que tras su victoria ante el Getafe confía en derrocar al submarino amarillo. Y partidazo descafeinado en el Camp Nou a las 10. Un Atlético en crisis intentará asaltar el estadio culé como en otros tiempos. A las 6 jugará también el Depor en Getafe. Los de Lotina tratarán de romper la mala racha de goles mientras el club se mueve entre aguas turbias fuera de lo estrictamente deportivo. La FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, pide al Deportivo de La Coruña que cese en su empeño de obstaculizar el trabajo de los periodistas. Considera inadmisible la obstrucción al trabajo de los medios. El último episodio conocido tuvo lugar durante la presentación de 3 nuevos jugadores el pasado lunes. El club trató de impedir que los periodistas obtuvieran declaraciones de los nuevos fichajes. Incluso retrasó la rueda de prensa hasta las 12 de la noche. El caso más recurrente de maltrato es el de La Voz de Galicia, pero la Asociación de la Prensa de La Coruña también menciona a El Ideal Gallego, la SER, la COPE y la Televisión de Galicia, entre otros medios. Y en Estados Unidos, con la Super Bowl, llegó la nieve a Texas, y con la nieve, los accidentes y sus consecuencias. Al menos 7 personas resultaron heridas ayer. Una de ellas se encuentra en estado crítico después de que el techo del estadio de los Dallas Cowboys no pudiera aguantar el peso del hielo acumulado. 5 de los heridos permanecen ingresados aún. Varios medios de Dallas informan de que son operarios que preparaban el estadio para el mayor acontecimiento deportivo del año. La final de la Super Bowl se jugará mañana. Texas ha sufrido una inusual tormenta de hielo en estos días, que ha dejado capas de nieve de más de 12 centímetros. Numerosos vuelos han sido cancelados y han dejado en tierra decenas de miles de aficionados al fútbol americano. Popeye era un sabio. Él decía que las espinacas ayudan a nuestros músculos y un estudio sueco le ha dado la razón. El mejor asesor nutricionista de las madres, este feucho marinero, sabía qué es lo mejor para que los peques crezcan fuertes. Para quienes este es el gesto más repetido cuando se encuentran las espinacas en el plato, un dato. Es en los nitratos y no en el hierro de esta verdura donde reside el secreto para mejorar la eficiencia muscular. Pero para quienes no les interese ser tan fuertes como Popeye, sino que les atrae más la figura de Olivia, la espinaca también esconde un secreto. 100 gramos aportan solo 21 kilocalorías, lo más apropiado para quienes hacen una dieta baja en energía y quieren además ayudar a su intestino. También tienen agua, mucha agua. En este momento nosotros ya pensamos en ellas rehogadas, en revuelto, de 1000 maneras distintas, incluso crudas. Pero volveremos después del menú a eso de las 9 de la noche, a la hora de la cena, con más noticias contadas desde Galicia. Gracias por su confianza y hasta entonces.